tiene un valor de mucha redención. Cuando entra al mundo, usted existe en una atmósfera. Y una de las cosas que la atmósfera hace es poner presión en sus pulmones. Y desde ese comienzo mismo usted respira. Y la razón por la que usted respira es debido a la presión del aire que es ejercida sobre sus pulmones, fuerza a sus pulmones a meter aire. Esa es la razón por la que es mucho más difícil aguantar la respiración que respirar. Usted aguanta su respiración como por un minuto y se pone morado y su corazón comienza a golpear y usted suda porque está resistiendo la presión normal contra sus pulmones. Bueno, la oración es así. Cuando usted nace en la familia de Dios, cuando usted nace de nuevo, cuando usted se vuelve un hijo de Dios y entra en el mundo de Dios, hay una esfera en la que usted vive. La atmósfera de la presencia y la gracia de Dios ejerce presión en su vida y lo normal es respirar y solo decimos que es oración, responder a la presión y presencia de Dios en su vida. La oración es tan normal para el cristiano como el respirar es para el humano. Usted vive en una atmósfera. Y usted responde a esa atmósfera de la presencia de Dios al recibir esa presencia de Dios y al meter y volver a sacarlo en respuesta a Él. La oración realmente es importante. Hablamos mucho de la oración y usamos la palabra por todos lados, pero la oración es un poder tremendo. Alguien dijo una vez, la oración es el nervio esbelto que mueve los músculos de la omnipotencia. Y la oración activa el poder de Dios. Eso es decir lo mismo en un término simple. La oración activa el poder de Dios. Dios entra en respuesta a las oraciones de su pueblo. Y no solo eso, sino que la oración lo alinea a usted apropiadamente con Dios. Cuando se nos dice que oremos, se nos dice que oremos en el Espíritu. Ahora, lo que significa orar en el Espíritu es orar consistentemente con el Espíritu de Dios. Entonces, la oración no solo mueve a Dios a actuar, sino que la oración es para alinearnos con la voluntad y el propósito de Dios. Cuando oramos en la voluntad de Dios o de acuerdo con la voluntad de Dios, estamos alineándonos con sus propósitos y entonces la oración tiene un efecto definitivo de alinearnos con los propósitos de Dios como también hacer que Dios actúe. La oración realmente cambia cosas. Sé que cuando era niño pequeño teníamos un letrero en nuestro comedor que decía la oración cambia cosas. Realmente las cambia. La oración es eficaz. Había un hombre que una vez estaba haciendo una escultura y estaba abajo y golpeando en la parte de abajo de esto en el suelo y un predicador entró y dijo, me gustaría que pudiera dar golpes que cambiaran tanto los corazones de los hombres. Y el escultor lo vio y dijo, quizás podrías si trabajaras como yo, de rodillas. Y hay mucha verdad en eso. Porque la oración puede hacer lo que toda su enseñanza no puede hacer. Si mi experiencia me ha enseñado algo, y digo esto con una conciencia genuina de que lo que digo probablemente no lo va a entender completamente, pero desde mi punto de vista en el ministerio, yo conozco la diferencia en mi ministerio cuando hay oración y cuando no la hay. Es muy evidente para mí. Tanto las oraciones de la gente, incluso gente que no conozco, como mi propia fidelidad en la oración, hace una diferencia muy marcada en mi ministerio y estoy muy consciente de eso. La oración es muy eficaz. Diríamos que la oración simplemente es hablar con Dios. Usted sabe, y una de las cosas que pasa cuando un bebé llega a una familia es que lo primero que usted quiere que el bebé haga es ¿qué? Lo primero que usted quiere de la vida nueva es comunicación. Usted quiere alguna respuesta, y eso es lo mismo como cristiano. Lo que pasa cuando usted se vuelve cristiano es que es aventado inmediatamente en un ambiente con Dios, en donde usted tiene un deseo tremendo para comunicarse con Dios, de responder y decir las cosas que están en su corazón, y eso es la oración. La oración no es comprar un libro pequeño y decir, ahora me acuesto para dormir, blip, blip, y todo eso. Eso no es oración. La oración es tener comunión con Dios. Solo es plática como usted le habla a cualquiera. No hay muchos usted y elegancia santa y todo tipo de palabras lujosas. No es un concurso de vocabulario para ver quién puede decir más palabras teológicas sin respirar. No es eso en absoluto. Y la oración no es repetición vana. No es por favor, o haz esto, te ruego, te ruego, te ruego, usted sabe. Por favor, haz esto, por favor, usted sabe. No necesita rogar así. Los fariseos tenían repetición interminable. La oración tampoco es eso. No es decir 48 Aves Marías seguidas, lo mismo una y otra vez. Dios no es sordo y lo oyó la primera vez. No hay necesidad. No hay necesidad de alguna repetición interminable. Eso es Mateo capítulo 6. La oración no es repetición interminable. La oración no es rogar, oh por favor, oh por favor, oh por favor, haz esto. Y si solo haces esto y esto, no es eso. Aunque hay petición, ya hay seriedad en ella. La oración simplemente es plática. Y algunas veces en su vida usted podrá decir, Dios, seguro que es un bonito día y espero que lo estés disfrutando como yo y solo quiero agradecerte por él. Esa es una oración tan significativa como si usted se pusiera de pie en un púlpito y dijera mucha teología, porque lo que está haciendo es tener comunión con Dios.
Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, le hablamos a Él. Y usted tiene que tener ambos lados o no va a tener una plática. A nadie le gusta una plática de un lado. Ahora, todos los cristianos oran. Todos hablamos con Dios a veces. No todos oramos correctamente, no todos oramos como debiéramos. Muchos cristianos oran mal. En primer lugar, pasamos gran parte de nuestro tiempo pidiendo cosas que no necesitamos. ¿Sabe usted eso? Señor, dame esto, dame eso, dame eso. Y el Señor sabe si nos lo diera, solo nos echaría a perder, entonces no lo da. Y otras cosas que hacemos, pedimos cosas que ya tenemos. ¿A una vez le pide al Señor paz? La Biblia dice que ya tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿A una vez le pide al Señor gracia? La Biblia dice que su gracia ya es suficiente. ¿A una vez le pide amor? Él dice que el amor de Dios es derramado en su corazón. ¿Qué más quiere? Como puede ver, le pedimos al Señor muchas cosas que ya tenemos. Por eso Santiago dice que debemos pedir sabiduría. Entonces, si tenemos sabiduría, tendría sentido no pedir lo que ya tenemos. Entonces, la oración es simplemente tener comunión con Dios, pero hay algunas cosas de la oración que necesitamos entender básicamente. La oración es simplemente hablar con Dios. No es para ser sofisticado, no es para ser formal o informal, o es cualquier cosa. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración. Cualquier tipo de oración. Usted podría estar clamando, oh Dios, usted sabe, en un tiempo terrible de estrés, o podría estar diciendo, Señor, este es un día increíble, realmente estoy feliz, solo quiero que sepas que estoy saludándote. ¿Sabes? Es oración. Cualquier tipo de comunión con Dios en cualquier punto, cualquier nivel, de cualquier tema. La comunión con Dios es oración. Ahora usted no tiene que cerrar sus ojos. Claro, crecí en una iglesia que era más bien provinciana y cuando usted oraba, usted sabe, en cierta manera cumplía con esta pequeña rutina. Usted cierra sus ojos, inclina su cabeza y todo eso. Y es importante enseñarle a los niños a hacer eso para que no vean a su alrededor y hagan ruiditos y jueguen y escondan. Entonces usted sabe hacer esto simplemente para que nadie empiece antes de usted, lo ve o de otra manera nos tomamos de las manos. Usted sabe, simplemente para que se concentren. Me acuerdo cuando solía salir con este grupo de amigos y solíamos viajar, íbamos a predicar y cantar y tenemos un cuarteto, hicimos muchos eventos divertidos. Entonces salíamos y cada vez que salíamos teníamos una reunión de oración. Usted sabe, la primera vez que salimos y todo el mundo oró con sus ojos abiertos, especialmente el hombre que estaba manejando. Usted sabe, le tocaba orar y él simplemente dijo, nos dio gusto eso, si estábamos, usted sabe. No queríamos que él simplemente cerrara sus ojos y encomendara todo al Señor. Él no podía manejar bien con sus ojos abiertos, pero bueno, él iba manejando y usted sabe, la primera vez que pasó yo pensé, me pregunto si el Señor oye. Digo, él no tiene sus ojos cerrados. Y después cada vez que usted ve a alguien orar en televisión siempre tienen sus ojos totalmente abiertos. Y realmente no importa, ¿sabe? La Biblia dice que puede orar con sus ojos levantados al cielo. Dice que puede orar con sus manos levantadas. Dice que puede orar de rodillas, puede orar inclinado, puede orar acostado, llorar, puede ponerse de pie, puede orar mientras que está caminando, está sentado. Usted sabe, no importa. Conozco algunas personas que tienen su devocional en el baño, usted sabe. Y eso está bien, no importa realmente. La oración simplemente es platicar con Dios y la postura física, el modo en particular, lo que usted hace con sus ojos, no importa. Eso no importa en absoluto. La idea es tener comunión con Dios. Ahora, permítame tan solo hablar de la oración de manera muy breve desde un punto de vista de un par de puntos que usted tiene en su bosquejo, la necesidad, las condiciones, el contenido y los estorbos. Vamos a tratar de cubrirlo rápidamente. En primer lugar, la necesidad de oración. Es necesaria, número uno, porque es mandada. Y cualquier cosa que es mandada al cristiano se vuelve necesaria. Jesús dijo en Lucas 18, no quiero que todo mundo en todo lugar ore y no desmaye. ¿Sabe usted lo que la mayoría de la gente hace cuando tiene un problema? Se desmaya. Jesús dijo, no se desmayen, ¿hagan qué? Oren. Quiero que oren, que no se desmayen. Usted sabe, Pedro tuvo un problema, él siempre se estaba quedando dormido en una reunión de oración y Jesús le dijo, sabes, si te mantuvieras despierto y oraras, no estarías en el desastre en el que estás. Velad y orad para que no entréis en qué? Tentación. Como puede ver, Pedro no oró, entonces no se fortaleció realmente contra la tentación. Si usted orara más de lo que duerme, estaría mejor. ¿Sabe? Algunos de nosotros nos acostamos y decimos, querido Señor, y se acabó. Usted sabe, y después despertamos al día siguiente y somos un desastre todo el día. Bueno, ¿sabe usted lo que hicimos? Nos dormimos en lugar de orar. Velad y orar para que no entréis en tentación. La oración nos fortalece. Es necesario orar. Es necesario porque es un mandato. Es necesario y puede añadir esto en un punto pequeño. Su punto ahí es necesaria porque mantiene alejado el pecado. Nos prepara. Por cierto, usted puede orar al que usted quiera en la Trinidad. Ora a Dios, la gente dice, oh, pero tienes que orar en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a hablar de lo que eso significa. Usted puede orar a Dios, puede orar a Cristo, puede hablar con el Espíritu Santo. Simplemente hablar con quien quiera en la Trinidad, o podrá decir, quiero que todos ustedes escuchen. Tengo algo que decirles a todos ustedes. Entonces puede llamarlos a todos ahí. Ahora, se manda que no solo oremos, sino que se manda que oremos mucho. De hecho, dice orando en todo tiempo. En Efesios 6:18 y en 1 Tesalonicenses 5 dice orar sin que cesar. Ahora usted sabe, solía preguntarme orar sin cesar. ¿Cómo haces eso? Porque como niño lo único que podía ver era sus ojos cerrados y
Usted podría ir por todo el mundo así y será como los fariseos golpeados y sangrando. Usted sabe, había un grupo de fariseos del tiempo de Jesús que pensaban que era un pecado ver a una mujer. Entonces, cuando una mujer aparecía, ellos inmediatamente cerraban sus ojos y chocaban con todas las paredes. Y así es como terminaron con su nombre. ¿Se da cuenta? Pero no queremos que ustedes sean cristianos golpeados y sangrando, que van por todos lados orando y chocando con todo. Entonces, esa no es la idea de estar orando en todo tiempo, de orar sin cesar. Simplemente significa que usted está en una actitud de conciencia de Dios en todo el tiempo. Es mandado que usted vea todo en relación con Dios. Permítame dar una ilustración de cómo funciona eso. Usted está viviendo la vida y usted simplemente está ocupado en sus asuntos. Usted ve algo bueno, usted ve un día claro, usted ve un niño pequeño, hermoso, oye a un amigo, lo llaman por teléfono, piensa en el amor de un amigo, quizás ve a la persona que ama y simplemente dice, ¿no es eso fabuloso? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es su primera reacción? Gracias, Señor, por eso. Usted está viendo cosas en relación a Dios, lo ve, no solo dice, ¿no es eso algo bonito? Usted dice, Dios, tú hiciste eso y tú lo hiciste de esa manera y te agradezco por eso. Usted ve todo en relación a Dios y usted platica con Él al respecto. Usted ve algo malo, usted no dice algo está mal, está muy mal que haya cosas malas. Usted dice, no, Dios, haya lo que está mal, quiero que hagas que esté bien, Padre, ¿puedes hacer algo acerca de esta situación? Entonces usted ve una cosa mala en relación a Dios, o quizás ve un problema y dice, Señor, aquí hay un problema, líbranos del problema, resuelve el problema, recibe gloria del problema. Como puede ver, en otras palabras, todo es bueno, malo, indiferente, lo que sea, usted lo ve a la luz de Dios, se vuelve algo por lo que puede hablar con Dios. Eso es orar sin cesar. No es solo decir entre dientes algunas palabras a lo largo del día, o orar alguna oración especial. Es simplemente relacionar todo lo que pasa en su vida a lo largo del día con la presencia de Dios. Él está ahí. Usted puede pensar en un mejor amigo que tiene, quizás es su marido o esposa o novio, lo que sea, pero piense en el mejor amigo. Imagine que su mejor amigo estuviera con usted hoy, todo el día a su lado. Usted tuviera el día entero con su mejor amigo, la persona que más quiere usted. Y esa persona nunca dejara a su lado este día entero. Y usted hablara con esa persona hoy, tantas veces como habló con Cristo hoy. ¿Cuánto platicó con ellos? ¿Oró hoy? ¿Cómo se sentirá su amigo si pasara todo el día con usted y usted nunca dijera una palabra? Y él estuvo ahí todo el tiempo. Bueno, será un poco ridículo, ¿no es cierto? Probablemente será el comienzo del final de su amistad. Usted por lo menos reconocerá que estuvieron ahí y usted comenzará a ver las cosas a la luz de la presencia de su amigo. Dice usted, oye, ¿no es eso fabuloso? ¿Vio eso? ¿No está mal eso? ¿Sabe algo? Deberíamos hacer algo al respecto. Usted está relacionando toda la presencia de su amigo. Si es en la oración, todo lo que está haciendo es relacionar toda la presencia de Dios. Y esa es una actitud consciente de Dios y eso es orar sin cesar. Muy bien, entonces la necesidad de la oración está basada en primer lugar en el hecho de que es mandada. En segundo lugar, trae gloria a Dios. Sabe que cuando usted ora, Dios es glorificado porque Él entonces puede responder y cuando Él responde, entonces usted lo alaba. Juan 14:13 dice que debemos orar y Él responderá para su propia gloria. Todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Dios dice, responda a la oración para recibir la gloria. Le voy a dar una ilustración. El domingo pasado, por la noche, hablamos de este asunto con Venezuela. ¿Lo recuerda? Queremos conseguir algo de dinero para las estaciones de radio de allí. Bueno, el domingo por la tarde le dije a Luis Palau, le dije, ¿cuánto dinero necesitas para hacer funcionar toda la radio de Caracas, Venezuela? Todo. Calculó $2,600 para televisión, $2,400 para radio. Él dice, $5,000. Así que este es el domingo por la tarde. Así que dije, bueno, esta noche vamos a recoger una ofrenda de amor. Solo le pediremos al Señor que nos dé $5,000. Bueno, ya sabes, eso no es algo arbitrario, es algo muy exacto. Nunca hemos recogido una ofrenda en la historia de esta iglesia en absoluto, una ofrenda de amor que alguna vez ascendió a $5,000. Nunca. Así que simplemente oré al Señor. Le dije, Señor, nos gustaría tener una ofrenda de $5,000. Bueno, tienes alrededor de 1,700 o 1,800 personas aquí. ¿Cómo saben todos cuánto dar para recoger $5,000? Si lo planean en papel, no saldrá así, ¿verdad? Así que simplemente se lo encomendamos al Señor. Señor, tú quieres $5,000, tú lo vas a proveer. Entonces, ¿qué pasa? El domingo por la noche recogimos la ofrenda, contamos la ofrenda el lunes por la mañana, son 4,400. El miércoles por la noche dijo que solo son 4,400. Un hombre se me acerca y me dice, por cierto, hay $600 más de esa ofrenda. $5,000. Bueno, de ninguna manera podríamos organizar eso. Entonces oramos, Dios respondió. Entonces, ¿quién recibió la gloria? Dios lo hizo. Por eso hay que orar. Dios pudo haber hecho lo mismo. Él pudo haber traído los 5,000, pero no hubiéramos podido glorificarlo, a menos de que hubiéramos pedido eso y luego le hubiéramos dejado hacer eso, ¿lo ve? Entonces, la oración es una forma en la que Dios puede mostrar su poder y ganar gloria, y eso es muy importante. Muy bien, en tercer lugar, debemos orar porque la oración nos bendice. ¿Y qué dijimos que significa la palabra bendición? Los hace felices. Cuando usted ora, usted está feliz. Las personas que oran son personas felices. ¿Sabe por qué? Están hablando con Dios y es genial hablar con Dios.
y luego Dios responde lo que pedimos, y eso nos hace estar felices. En cuarto lugar, D. La oración es importante porque funciona. Yo soy como usted, quiero hacer lo que funcione, ¿verdad? No voy a perder el tiempo haciendo algo que no tiene ningún efecto. La oración funciona. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo ¿hace qué? Puede mucho. Funciona. La oración eficaz de un corazón recto funciona. De hecho, activa a Dios. Hace una diferencia. Usted ora por $5,000. Dios da $5,000. Funciona. A veces Él responde con no, pero responde que sí lo suficiente como para saber que la oración funciona. Primera de Juan 5:15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Dios escucha, dice Juan, entonces sabemos que Él responde. La oración realmente funciona. Realmente tiene un efecto. ¿Cómo funciona? Esa es una buena pregunta. Primero, debajo de eso, a veces funciona de inmediato. ¿Lo ha notado alguna vez? A veces no puede creer lo rápido que funciona. Usted pide algo como lo hicimos el domingo por la tarde, el domingo por la noche, lo tiene. A veces la oración funciona de inmediato. Isaías 65:24 dice, gran declaración: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Dios ya está enviando la respuesta, incluso antes de que hayamos terminado con la oración. A veces funciona de inmediato. En segundo lugar, a veces se retrasa. A veces podemos orar por algo y tenemos que esperar, porque Dios sabe mucho más de lo que sabemos y sabe que es mejor llegar más tarde que ahora. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras, a veces es doloroso y tiene que pasar por muchas cosas. Y a veces el pueblo elegido de Dios ha tenido que sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Parece que sigue y sigue y sigue, pero Dios responderá aunque le tome mucho tiempo recibir su respuesta, y eso es porque Él tiene un propósito. Entonces, a veces es inmediato, a veces se retrasa, a veces es diferente de lo que pedimos, a veces nos da incluso más de lo que pedimos. Nunca olvidaré a este hombre llamado Papi Reville. Realmente era un personaje. Sus piernas estaban parapléjicas y no podía ponerse de pie, pero tenía una silla de ruedas y unos brazos tremendamente fuertes para un hombre de 85 años. Y venía y predicaba sosteniéndose del púlpito, se colgaba del púlpito y sus piernas colgaban detrás del púlpito. Simplemente aguantaba y se inclinaba hacia allí y realmente podía orar. Digo, el hombre tenía el don de la fe y podía orar, y fue increíble. Una vez estaba contando una historia, hablaba a todo pulmón. Él era el jefe de una gran misión en el Medio Oeste y decía, y yo necesitaba una camioneta. Hablaba una y otra vez sobre esta camioneta y él dice, me arrodillé y dije, Dios, sabes que necesito una camioneta. Y le estaba diciendo a Dios, una azul, ya sabe, con todo el asunto, esto, y él estaba cubriendo toda esta oración con la camioneta. Y entonces él dijo, ¿sabe lo que pasó? En una semana obtuvimos 3 nuevas camionetas. Aleluya, ya sabe, y gritaba muy fuerte, amén, amén, amén. Suele decir amén unas 5 veces cada vez que se alegraba. Bueno, aquí hubo un caso en el que Dios le dio más de lo que él pidió. ¿Sabe? Dios sabía que necesitaba más de lo que pensaba que necesitaba, supongo. Eso es bíblico. Jeremías 33:3. No espere siempre esto para que cuando llegue se sorprenda. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Incluso más allá de lo que sabes, cosas grandes y poderosas que no conoces. Es algo así como Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Él puede hacer más de lo que pedimos. Puedo pensar en mi propio ministerio viniendo a Grace y orando en los primeros años, Señor, quiero que me uses aquí, quiero que bendigas esta iglesia. Y nunca, ni siquiera soñé lo que sucedería. No tenía la más mínima inclinación por lo que estaba pasando y nadie está más sorprendido que yo por lo que Dios ha decidido hacer. Mucho más allá de lo que podría yo pensar o pedir. Muy bien, las condiciones de la oración. Ahora bien, cuando va a orar, ¿cómo va a orar? A, pidiendo en el nombre de Cristo. Y esto debe ser explicado porque más personas lo simplifican demasiado. Piensan que al final de cada oración dices en el nombre de Jesús, amén, y eso lo garantiza. Orar en el nombre de Cristo, y luego aparece un presbiteriano que ora y dice, amén. Dice, él no dijo en el nombre de Jesús, amén. Eso nunca va a pasar del techo. Escuché un hombre decir una vez, eso es como enviar una carta a Dios sin un sello.
Tiene que meter esa pequeña fórmula al final, ya sabe, o no llegará allí. Eso es realmente ridículo. Si usted lee las oraciones en las Escrituras, encontrará muy pocas de ellas que terminan en el nombre de Jesús. Amén. Eso no es lo que significa en Juan 14:13, cuando dice, si algo pidierais en mi nombre. Lo que la palabra nombre significa es todo lo que Jesús es. Así que orar en su nombre es pedir consistentemente con quién es Él. Eso es todo. Está diciendo, esto lo pido como si Cristo lo estuviera pidiendo. De otra manera, la idea de nombre significa todo lo que Él es. El nombre de Cristo es todo lo que Él es, la totalidad de su persona. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué significaba eso? ¿Significaba eso que el pequeño nombre tenía algo de truco, una fórmula? No, significaba por quién es Él, por su poder y su persona. Camina. Entonces el nombre significa todo lo que Él es. Entonces cuando pido en el nombre de Jesús, lo hago de acuerdo con quién es Él. Ilustración. Padre, esto te lo pido porque sé que esto es lo que Jesús querría. ¿Lo entiende? Intente eso en la próxima oración. Señor, todas las cosas que he estado pidiendo, las estoy pidiendo porque sé. Es difícil de decir. Esto es lo que Jesús querría. Así es como orar en su nombre. Ahora eso limpiará mucha basura, ¿verdad? Ahí mismo se deshace de muchas cosas. Como el niño pequeño que dijo, Señor, bendice a mamá y bendice a papá, y luego a todo pulmón dice, Dios, me gustaría una bicicleta nueva. Su padre dice, bueno, Dios no es sordo. Él dice, lo sé, pero la abuela está en la habitación de al lado y tiene problemas de oído. Sí, bueno, ¿a quién le estás orando? Un poco egoísta ahí. Como dice Santiago, pedís mal para gastar en vuestros deleites y por eso no lo tiene, no recibe. Entonces, pedir en el nombre de Cristo es decir, esto es lo que pido porque esto es lo que creo que Jesús quiere. ¿Puede orar por la persona que usted ama y decir oro por su salvación porque esto es lo que creo que Jesús querría? Claro. ¿Puede orar por su propio bienestar espiritual porque sabe que esto es lo que Jesús querría? Seguro. Hay algunas cosas que usted sabe que Él quiere y usted sabe que Él oraría por ellas. Eso es lo que significa pedir en su nombre. No, querido Señor, quiero un nuevo Datsun 240Z porque esto es lo que Jesús querría. Muy bien, en segundo lugar, no solo pedimos en el nombre de Cristo, pedimos con fe. Pedimos creyendo. Dios quiere que usted le crea y luego cuando Él responde, usted lo alabará. Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La primera condición, pide de manera consistente con Cristo. La segunda condición, pide creyendo. ¿De verdad cree que Dios contesta la oración en su corazón? Esa es una condición. Y lo que Él quiere decir con eso es, bueno, Dios, si realmente estás allá arriba, haz un truco y luego creeré en ti. No. Dios no está haciendo trucos para que la gente crea, responda a las oraciones de quienes lo hacen. Creyendo. De hecho, Él dice, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, podrías hacer que mover una montaña. Y recuerdo la historia de la señora que dijo que tenía una montaña en su patio trasero, quería deshacerse de esa joroba para poder poner un jardín, y entonces se puso de rodillas y oró, oh Señor, sé que puedes quitar una montaña, y creo, y se levantó por la mañana, la montaña todavía estaba allí, dijo, ella lo sabía. Bueno, eso no es exactamente pedir con fe. Ella supo desde el principio que Dios no haría eso. Me viene a la mente otra escritura, veamos dónde está, Santiago 5:15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y ahí de nuevo usted tiene implícito en la idea de orar la idea de la fe. Pedir, creer. En tercer lugar, pedir en la voluntad de Dios. De manera consistente con la voluntad de Dios. Usted siempre tiene que decir, Padre, esto te lo pido en tu voluntad. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su ¿qué? Voluntad, Él oye y lo hace. Entonces, en el nombre de Cristo, pidiendo con fe y en la voluntad de Dios. Si decimos, Dios, haz esto, te gusta o no. Él no va a hacer eso. Dios no está allá arriba respondiendo caprichosamente a todo lo que pedimos, ya sea que quiera hacerlo o no. La oración, como dije, es alinearnos con la voluntad de Dios. Otra cosa, la oración debe venir de un corazón puro. Corazón puro. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo. Si hay basura en su vida, el canal de oración está realmente cerrado. Y luego lo último es que debemos pedir con seriedad. Dios realmente quiere lo que llama la antigua palabra inglesa importunidad. ¿Recuerda al hombre de Lucas 11 que quería conseguir el pan? Entonces él va y comienza a golpear la puerta y el tipo está dormido y dice, fuera de aquí, y el hombre está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y el hombre dice, fuera, y bam, 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 bam. El tipo finalmente baja y dice, quiero un poco de pan, y el Señor dice, mira, él recibió el pan por sus muchos golpes y tú también por tu mucho pedir. En otras palabras, esto es buscar. Esto es ser tan intenso y tan deseoso que continúa buscando al Señor, no repetición sin fin, sino seriedad.
Muy bien. En tercer lugar, el contenido de la oración. Nos estamos moviendo bastante rápido, pero debemos terminar. El contenido de la oración. ¿De qué se trata la oración? Bueno, en primer lugar, el tipo de oración que mencionamos antes, Efesios 6:18, de todo tipo, de cualquier tipo. De pie, sentado, gritando, susurrando, orando en un closet, orando en público. Súplica es pedir cosas, interceder, que es orar por las necesidades de otra persona. Acción de gracias, que es agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Alabanza, que es simplemente exaltar sus virtudes de cualquier tipo, de todo tipo. Ahora, ¿cuál debe ser el tema de sus oraciones? ¿Por quién debe orar ustedes? Dos cosas, usted y los demás. Eso es todo. Ore por usted mismo y ore por los demás. Y esas escrituras allí pueden buscarlas. No necesitamos entrar en ellas. Pero sería un estudio interesante para usted en algún momento rastrear en la Biblia por quién se le dice que ore. ¿Alguna vez lo ha hecho? Usted puede encontrar una lista completa de unos 15 grupos específicos diferentes por los que se le dice que ore. Usted debe orar al Señor para que envíe obreros a su mies. Usted debe orar por los nuevos misioneros, maestros y predicadores. ¿Alguna vez ha orado por eso? Se le dice que ore por eso. ¿Alguna vez ora por su presidente? Se le dice que ore por aquellos que tienen autoridad sobre usted. ¿Alguna vez ora por el gobernador, el policía? ¿Alguna vez oró por su policía local? Debería orar por su policía local. Ore por el gobernador. Hay muchas personas por las que usted debe estar orando. Y están ahí en muchos lugares del Nuevo Testamento. Muy bien, por último, hay algunos obstáculos para la oración. Y en términos generales, el obstáculo es el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿qué? El Señor no me habría escuchado. El obstáculo para la oración es el pecado. Salmo 66:18. El obstáculo para la oración es el pecado. Ahora, ese pecado puede adoptar muchas formas. Número uno, hay egoísmo. Si usted pide egoístamente para consumirlo en sus propios deseos, sus oraciones se ven obstaculizadas. Luego número algunos otros, falta de interés, ya sabe, si interesante es el cuarto. Si no se lleva bien con su esposa, su oración no será respondida. ¿Sabe usted eso? Ese es algo pesado, ¿no? La gente se pregunta por qué las cosas no van bien en su hogar. Bueno, tal vez deberían estar bien con la esposa antes de hacerlo con el Señor. Cuando duda de las cosas, dice Santiago, está titubeando. Sus oraciones se ven obstaculizadas. Falta de interés allí. Proverbios 21, todas esas cosas obstaculizan la oración. Muy bien, hay una mirada general, un esquema general sobre el tema de la oración de una manera muy básica. Ahora, permítame devolverle el tiempo a usted y tener algunas preguntas. Tenemos unos 20 minutos, más o menos, e intentaremos simplemente recoger cualquiera de las áreas que no cubrimos y responderlas ahora mismo. Al pedir en la voluntad de Dios, en cierta manera lo cierras con el nombre de Jesús. ¿Es eso lo que estabas diciendo? Ya sabes, como algunas personas cada vez que oran dicen, Señor, si es tu voluntad, y tienen la idea de que realmente no creen que lo sea, pero lo van a orar de todos modos. ¿Podrás explicar lo que quieres decir con pedir en la voluntad de Dios? Al pedir en la voluntad de Dios, creo que está reconociendo que todo lo que Dios quisiera hacer sería lo mejor. Ahora, en un sentido muy práctico, pueden haber ocasiones en las que Dios te da lo que pides aunque no sea lo mejor. La ilustración número 1 sería Saúl. La gente seguía rogándole a Dios una y otra vez por un rey y consiguieron uno y él era un problema. Y era la forma de Dios de decir, es mejor que lo hagas a mi manera, para empezar. Entonces puede ser que una manera en la que Dios podría enseñarnos una lección sería darnos lo que queremos. Pero realmente no queremos eso. En su oración honesta y objetivamente, realmente desea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor. Así que creo que esa es la idea. ¿Muy bien? Sí, gracias. En el primer punto dijiste que la oración mueve a Dios a actuar. ¿Podrías explicar cómo puedo hacer que Dios actúe? Bueno, solo estoy respondiendo a las Escrituras, exactamente cómo funciona. En otras palabras, cómo mis oraciones afectan al Dios soberano es un misterio. Pero sí sé que la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Sé, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que Dios dice, voy a acabar con Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Moisés comienza a orar. No, Dios, no hagas eso. ¿Y qué hizo Dios? Dios los perdonó. En otras palabras, de alguna manera, la soberanía de Dios y la voluntad del hombre en la oración se conectan. Eso es un misterio y yo no sé cómo se relacionan. Simplemente acepto el hecho de que las Escrituras dicen que es así. Por cierto, los misterios son importantes porque dejan que Dios sea Dios. Dos cosas que me gustaría que me explicaras y que escucho que la gente usa en oración con mucha frecuencia, abogando por la sangre de Cristo y orando para atar a Satanás, son una práctica común. ¿Podrías comentar? Bueno, ambos son ridículos. Abogar por la sangre de Cristo, yo ni siquiera entiendo lo que eso significa. Algunas personas me dirán, bueno, hombre, tenemos miedo de los demonios, así que fuimos a esta habitación y rogamos por la sangre de Cristo en la recámara y luego pedimos la sangre de Cristo en el comedor, y eso es ridículo.
te ha reducido a fórmulas mágicas. Estás actuando como una bruja o un brujo. Estás reduciendo las cosas a una fórmula. No es necesario que ruegues la sangre de Cristo en tu casa. Si eres cristiano, la sangre de Cristo ha cubierto tu pecado en tu vida. Ya sabes, dar vueltas y decir, ruego por la sangre de Cristo, ya sabes, esa pequeña verborsidad, esas palabras que salen de tu boca no tienen ningún efecto sobre Satanás. No le afectan. Lo que tiene un efecto en lo que él hace es tu propia santidad, ¿verdad? O la justicia práctica de tu vida, tu salvación. Decir eso no significa nada. Entonces la idea de andar corriendo y rogar la sangre aquí y allá y en todas partes es ridícula. Las personas entran en conflicto con los demonios y piensan que lo tienen todo resuelto y olvidan que los demonios son mucho más inteligentes que ellos y que están tratando con demonios que son infinitamente más sabios que ellos y que son mentirosos. Tú sabes. Así que no puedes creer nada de lo que dicen. Incluso hay demonios que afirman tener el nombre de Jesús. Entonces la idea de que puedas ir por ahí, decir pequeñas fórmulas y limpiar a Satanás desde tu casa o demonios es ridícula. La forma de eliminarlos es simplemente teniendo una vida pura y confesando el pecado ante Dios y eso lo soluciona. Entonces la idea de suplicar la sangre ni siquiera es un concepto bíblico. La sangre de Cristo ya ha sido aplicada a ti, ya ha lavado tus pecados y te ha convertido en un hijo de Dios. Estás limpio para siempre, no queda nada que suplicar. Además de eso, la idea de orar para atar a Satanás es, de nuevo, ridícula. ¿Qué significa eso? Eso significa que si dices una pequeña fórmula, sucederá. Escucha, si vivas una vida santa, Satanás ya ha estado atado, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La Biblia simplemente dice, resiste al diablo y ¿qué hará? Huirá de ti. Él no puede tenerte. Incidentalmente, el atar y desatar, Mateo 18, no tiene nada que ver con el diablo, tiene que ver con la disciplina en la iglesia y el acuerdo de Dios con lo que se está haciendo en la iglesia. Así que no reduzcas tu oración a fórmulas. Ese no es el punto. Cuando oras, ¿cómo sabes? Estás orando fervientemente por algo una y otra vez. Y una vez más, ¿cómo sabes que no vas a tener algo como un Saúl en tu vida? Esa es una buena pregunta y una pregunta apropiada. Probablemente tendrás que investigar realmente tus motivos y creo que esa sería la clave. Creo que en el caso de Israel era claramente un motivo de soberbia. Buscaban un rey y esto es lo que dijeron. Todos los demás tienen un rey. Nosotros deberíamos tener un rey. Ya sabes, es como orar por un Cadillac porque todos en tu cuadra tienen uno. Hay un motivo egoísta ahí. Pero yo diría que si has examinado tus motivos y tus motivos son puros, no tienes nada que temer. Muy bien. Entiendo que los ídolos no tienen que ser imágenes esculpidas, ya sabes, ante las que debemos inclinarnos, pero puedes ayudarnos a comprender qué podrían ser algunos en nuestras vidas hoy día. Todo lo que sustituye a Dios en tu vida es un ídolo. Todo lo que tiene precedencia antes de Dios es un ídolo. Para algunas personas podría ser una novia. He visto a algunas personas abandonar por completo todo su testimonio cristiano por una joven de la que se enamoran. Y viceversa, he visto a jóvenes, ya sabes, yendo a la iglesia y activas y con iniciativa en la palabra de Dios y se sienten atraídas por un joven y de repente, boom, ya sabes, se fueron. Se fueron hace mucho, simplemente se establecen sus metas para Dios. Cualquier cosa que te desvíe a otra cosa, nada malo con novios y novias, está bien. Estamos a favor de eso, pero la perspectiva tiene que ser la adecuada. Podría ser dinero. Unas personas se postran ante el santuario del dinero y adoran el dinero. Lo más importante en su vida es ganar dinero, no tanto por el dinero, por lo general, sino por el hecho de poder mostrarle a los demás que tienen el dinero. Siempre es una cuestión de soberbia, mucho más que materialista en la mayoría de los casos. No es que realmente quieran un coche o una casa o ropa diferente, es que quieran que todos los demás sepan que tienen uno diferente, que es mejor que el otro. Entonces puede ser materialismo, puede ser incluso humanismo, puedes adorar la mente. Algunas personas van a la universidad y lo único que quieren son títulos tras títulos para poder escribirlos todos en un trozo de papel y todos piensen que son brillantes, que pueden adorar la educación. Podría ser cualquier cosa. Podría ser el sexo, podría ser el alcohol, podría ser cualquier cosa que te domine y te desvíe del objetivo total de someterte en adoración a Dios. Incluso podría ser un pasatiempo, podría ser algo bueno. El golf es algo bueno, a mucha gente le gusta el golf. Sales y estás ahí pegándole una bolita blanca y es fantástico, pero para algunas cosas se convierte en Dios. Ya sabes, es como si estuvieran adorando la pequeña bola blanca, no pueden hacer nada más, esa es toda su vida. Es como el tipo que estaba jugando al golf, ya sabes, y pasó un funeral y se quitó el sombrero, inclinó la cabeza. El funeral pasó y este otro hombre le dijo, no sabía que los funerales te afectaban así. Le dijo, normalmente no lo hacen, pero es mi esposa. Entonces, ya sabes, puedes llegar al punto en el que cualquier cosa buena, puedes llegar al lugar donde incluso algo bueno puede convertirse en algo muy malo. ¿Eso ayuda? Cuando oramos,
¿Satanás escucha nuestras oraciones o puede escucharnos? Sí, si oramos de forma audible, creo que puede, pero no creo que importa mucho. Digo, no hace ninguna diferencia en mi vida, solo tenía curiosidad. Sí creo que puede escuchar lo que dices en voz alta, pero no estoy convencido de que puede escuchar las oraciones de tu corazón ante Dios. No creo que sea omnisciente como hemos cubierto en nuestras series sobre eso. Yo no creo que Satanás conoce la oración secreta de tu corazón, pero creo que escucha lo que dices. Pero, francamente, el mejor momento para que Él te escuche es cuando estás orando porque realmente estás en el contacto correcto allí, así que no creo que haga ninguna diferencia que Él escuche. Espero que escuche muchas cosas que digo. ¿Podrás comentar sobre los vellones? ¿De qué? ¿Vellones? Vellones. Sí. ¿Eso es una manada de pulgas? Oh, ya veo vellones, está bien. Es broma, ¿te refieres a sacar un vellón? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. La gente dice, bueno, le dije al Señor que si llovía el martes lo tomaré como una señal de Él. Mala noticia, no le hagas eso a Dios. Mira, no pongas a Dios en una situación en la que fuerzas el punto. Eso es exactamente lo que Satanás tentó a Jesús a hacer. Satanás dice, ahora, te avientas del templo y si Él te atrapa, todos sabremos que eres el Mesías. Así que estás forzando a Dios, arrinconando a Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿No harás qué? No tentarás al Señor tu Dios. No coloques a Dios en ese asunto. Y ya sabes, la gente dice eso todo el tiempo. Bueno, saqué un vellón y dije, está bien Dios, si entra una llamada entre las 2 y las 4 de la tarde, sabré que esa es tu voluntad. Eso es ridículo. Porque estás forzando a Dios, arrinconándolo, y ese podría no ser su tiempo. Nunca hagas eso y nunca emitas un juicio sobre la base de algún deseo caprichoso de que algo suceda de cierta manera. Sí, entiendo por qué Dios podría no contestar una oración por un 240Z, pero no entiendo si una familia está orando por un viaje seguro y en el camino de regreso pasa que la mitad muere y se dice que es la voluntad de Dios. No entiendo cuál hubiera sido el sentido de la oración, incluso la oración constante, porque iba a ser la voluntad de Dios que la familia se dividiera en primer lugar. Bueno, el punto era que tenemos que aprender a dejar que Dios diga que no, eso es todo. Y la fe verdadera en Dios le permitirá decir que no. Sabes, oramos por la seguridad de nuestros hijos, pero algunos de nuestros hijos mueren. Eso no nos hace perder la fe en Dios, solo nos hace decir que Dios es soberano y que Él toma las decisiones. Entonces, la oración sigue siendo útil porque la oración está en comunión con Él. Y la oración entonces debe ofrecerse en su voluntad. Oramos, Padre, danos un viaje seguro en tu voluntad. Jesús oró, Padre, sálvame de esta hora. Sin embargo, Él dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dirías que su oración no sirvió de nada? No, porque su oración fue que si yo no tengo que enfrentar esto, eso es lo que yo preferiría, pero si quieres que lo haga, lo haré. Y creo que ese es el tipo de oración que dices, Dios, todo lo que podemos orar como seres humanos es que nos mantengas a salvo, pero si quieres llevarnos a casa, entonces eres Dios y ese es tu plan. Entonces, todo lo que haces es hacer una petición y Él toma la decisión. Así es, así es. Cuando hablabas de la oración, hiciste el comentario de que estaba mal que pidiéramos más amor o más paz porque ya tenemos esto. Y supongo que te refieres a nosotros posicionalmente, lo tenemos todo, pero luego está el otro lado. ¿Y no crees que a menudo cuando la gente ora por más amor o más paz o por cualquiera de estas cosas que son nuestras posicionalmente, que están pidiendo, de hecho, que sean más una parte de tu experiencia sin negar el hecho de que es tu posición y que no será relevante orar de esa manera? Lo único que estoy diciendo es que ese tipo de oración a menudo asume que necesitas algo que no tienes, cuando de lo que realmente estás hablando es de apropiación. Correcto. Que la oración se enmarque, Señor, ayúdame a ejercer lo que me has dado. ¿Sabes? Simplemente reacciono negativamente a la idea de que un cristiano es incapaz de hacer nada y que él tiene que decir, Dios, no puedo hacer esto hasta que tú lo hagas por mí. Él lo ha hecho todo por ti. Es una cuestión de tu disposición a apropiarte de lo que es tuyo. El cristiano promedio piensa que hay cosas que todavía necesita, pero en realidad no las hay. Son todas nuestras y solo somos obedientes en apropiarnos de ellas. Ya sabes, es como ir a tu closet y tener un suministro interminable de todo lo que necesitas. No tiene sentido sentarte en la sala y estar orando por eso. También podrías ir al closet y usarlo. Así que ese es el tipo de idea. Señor, ayúdame a apropiarme de lo que me has dado. Solo el reconocimiento de que lo tienes todo. Pero no está mal pedirle la fuerza para hacer eso, para usarlo. Sí, correcto. Tengo una pregunta sobre el Evangelio. Hablando de la hipocresía, de orar en voz alta, a diferencia de orar en el closet y orar
la oración del Señor. Bueno, mira, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos y con los líderes judíos, ellos querían orar en público porque así es como mostraban su espiritualidad. Cuando venían a orar siempre se ponían ropas muy sucias y se ponían cenizas por toda la cabeza y bajaban muy espirituales con las cenizas sobre la cabeza, y ese era su formato. Y Jesús estaba diciendo, sabes, eso es despreciable, porque eso es soberbia. Si hubiera algo legítimo en esto, irías a tu closet y orarías entre tú y Dios. No estaba diciendo que siempre que ores vayas a tu closet. Me refiero a unos lugares, ni siquiera tienen closet, ¿verdad? Entonces ese no es el punto, y a veces no hay uno alrededor. El punto es que simplemente está diciendo que, a diferencia de esa exhibición pública de soberbia, debería existir la realidad privada de una plática real con Dios. ¿Responde Dios a las oraciones de los inconversos? Dios no está obligado a contestar las oraciones de los inconversos. Bueno, lo que no puedo entender es, Él puede elegir en alguna ocasión hacer eso, pero normalmente estaría haciendo lo que estaría haciendo de todos modos, y tal vez lo golpearían en la cabeza de vez en cuando, pero si Él los está conduciendo hacia Él mismo, puede traer esa secuencia de eventos. Dios no está obligado a contestar las oraciones de los incrédulos, simplemente porque dice que si considero la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Mi suegra siempre dice que, ya sabes, ella oró por sus hijos y todo pareció salir bien, lo cual, ya sabes, mi esposo dijo que, ya sabes, que indudablemente sus oraciones fueron respondidas de muchas maneras. Pero mira, hay tantas personas que oraron y sus hijos no salieron bien, así que, como puedes ver, es solo una cuestión de, ya sabes, o van a resultar buenos o malos, por lo que tienes una oportunidad de 50-50, incluso si Dios no está escuchando. ¿Es la voluntad del Señor entonces? Es solo esto. Es solo que un incrédulo no tiene ningún derecho sobre Dios, ninguno en absoluto. Como dije, algunas cosas pueden suceder que parecen ser por lo que oraron, pero no puedes decir que es porque Dios está operando a favor de él. No sabría qué decir solo. Correcto. Bien, gracias. Esa es una buena pregunta, y es una pregunta importante porque la gente a menudo pregunta eso. Ahora, creo que una oración que siempre es contestada en el corazón de un incrédulo es la oración de salvación, la oración de fe que busca conocer a Dios y a conocer a Cristo. En la misma línea de Bellones y esta última pregunta, si no estás orando en la voluntad de Dios, ¿puede Satanás responder a tu oración? Digo, como si estuvieras fuera de su voluntad, ¿podría ser que algo sucediera de la forma en que crees que te están respondiendo? Supongo que podría. Me refiero a peticiones a la Santísima Madre y este tipo de cosas en las que se suponía que iban a ocurrir milagros reales. Sí, por eso digo que posiblemente podría, porque en el caso de un incrédulo, ya sabes, pueden estar diciendo que Dios haga esto, y Satanás entra y lo hace, y lo hará a través de un medio no cristiano que hará que esa persona se apegue a eso. Por ejemplo, un hombre pagano le ora a la luna para que suceda algo. Satanás hace que suceda, lo cual obliga al hombre a adorar a la luna, y Satanás tiene un converso. Y esa es una de las cosas que decimos sobre los incrédulos. Dios no tiene la obligación de responder a sus oraciones, pero muy a menudo Satanás lo hará, solo para convencerlos de que todo está bien. En el caso de esto, tal vez una madre no cristiana ora por sus hijos, por lo que Satanás se asegura de que sus hijos no se pierdan demasiado, se sumerjan demasiado en la situación, el sistema satánico, y eso convence a la madre que ya está conectada a Dios para que nunca busque más, y entonces ella nunca viene a Cristo. Nunca supe que Satanás podría escuchar tus oraciones si las decías en voz alta. Tenía la impresión de que solo podía estar en un lugar en un momento determinado. Eso es cierto. Entonces, si te estuviera escuchando, ¿no estaría en ningún otro lugar? Bueno, solo digo que podría escucharte si estuviera merodeando a tu alrededor, y hay muchos otros demonios que pueden escuchar. No me gustó la idea de pensar que él estaba cerca. Bueno, solo verlo de esta manera. Hay muchísima gente en el mundo con la que está ocupado, y no sé cuál es su agenda, pero probablemente se acerca a ti en 3.800 millones de unidades, tiempo, lo que sea, pero en realidad no importa, así que no te preocupes porque Satanás no puede tocarte, perteneces a Cristo. Solo quería preguntarte, ¿qué sugerencias tendrás para enseñar a los niños a orar? Creo que algo realmente que ayuda mucho es enseñarle a un niño a orar. Será simplemente la oración del Señor, que en realidad debería haber sido llamado la oración de los discípulos, pero es algo hermoso de qué hablar y cosas por las que orar. Padre nuestro, Dios es nuestro Padre, que estás en los cielos, ahí es donde está. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Oramos a Dios por la comida que comemos, las cosas que necesitamos todos los días. Y hay perdón en esto. Y luego el reino de Dios, porque venga, creo que usar la oración del Señor es una manera hermosa de comenzar a enseñarle a un niño cuáles son los ingredientes básicos de la oración. Le voy a decir cómo trabajo yo con mis hijos, y eso es todo, y sus edades son 2, y ella está afuera. Ella está corriendo por la habitación en este momento. ¿Qué edad tienen mis hijos? 7, 9 y 11. Y oramos todas las noches y compartimos peticiones.
Oramos específicamente. En otras palabras, mi hija suele orar siempre que Dios bendiga a todo el mundo, ya sabes. Y yo suelo decirle, no puedes orar eso porque Dios no puede responder eso. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes? ¿Va a acabar con todo el mundo? Ni siquiera lo sabrías. Entonces tienes que orar específicamente. Entonces decimos, ¿por qué queremos orar esta noche? Bueno, una niña de mi clase, ya sabes, se rompió la pierna. Queremos orar por los misioneros. Oremos por papá que tiene que hablar o tiene que estudiar o lo que sea. Compartimos peticiones, logramos por esas cosas. Y creo que comienzas donde están y les dejas orar por las cosas en su mundo, en su vida. Como también les enseñas que es la oración.